Torá al instante. Con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación, unánimes y en alegría. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal, Radio Génesis 128, y activa la campanita. Torá al instante. Saludos mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Su hermano, Pastor Roberto Alfaro, les saluda y como siempre les brindo la mejor y cordial bienvenida. Muchísimas gracias, amados hermanos, a todos y cada uno de ustedes en las diferentes naciones, no solamente aquí en el horario occidente, en esta hora muy temprano en la mañana, sino también para los hermanos que también en esta misma hora nos están acompañando en las diferentes naciones, en la zona oriental, en Europa, en Londres, en Alemania, en España, en Italia. Para ustedes, hermanos, muchísimas gracias. Gracias por compartir también el video en las diferentes plataformas. Gracias por sus apreciaciones, por sus muy buenos comentarios. En todo el sentido de la palabra, toda rabá, muchísimas gracias. Muy bien. Tema apasionante en estas 2 semanas. Estamos hablando de la importancia referente al tema de las parábolas. Y hemos conocido de las parábolas y las hemos escuchado y seguramente las hemos estudiado en muchas ocasiones. Ayer vimos, ya puntualmente adentrándonos al tema, permítame a tomar un minuto para un resumen. Vimos inicialmente algunas palabras que tienen analogía, relación directa con el contexto de lo que es una parábola. Mencionamos entre otros la metáfora, el símil, la comparación, la paradoja no, y sería importante mencionarla, una paradoja, la fábula, el cuento, entre otras. Y el silogismo también, desde luego. Pero también es bien importante que tengamos presente en el transcurso de nuestro tema, hasta dónde vamos, que evidentemente no podemos permitir que se nos haga de la enseñanza, de la predicación de la palabra, un cuento. Entonces, ¿cuándo logramos definir cada una de estas terminaciones, o terminologías mejor, que aunque tienen cierta similitud en cuanto al enunciado de una historia, algunas se diferencian porque son historias reales, otras son historias ficticias, algunas son historias costumbristas, culturales, pero lo que nos identifica la parábola es que ante todo, Yeshua habló en parábolas porque él hablaba la verdad. La verdad tanto de la premisa, del mensaje, como la verdad respecto del contenido de ese mensaje. Mencionamos en el día de ayer, en nuestro programa del día anterior, sobre el tema de las parábolas en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento. Ustedes quedaron pendientes en casa, cada quien responsable de manera muy personal con el tema de la última de las parábolas en el libro de Ezequiel. Espero que ya la hayan leído. Y esperaba por favor que me enviaran sus comentarios al respecto y todavía no los he recibido, así es que no olviden leer la última porción que les envié. Se las dejé en el chat con los capítulos y los versículos a considerar. Mencionamos igualmente ayer, y creo que debo recalcar en este punto, que evidentemente a lo largo de nuestra historia, nivel 1, nivel 2, nivel 3 en Torá, hemos escuchado a muchos hombres, excelentes conferencistas o conferenciantes, que sabemos que son conferencistas, pero que a su vez una gran mayoría de ellos hacen el uso de algunos textos bíblicos, y por supuesto con estos textos bíblicos, entre ellos las parábolas, pretenden promover un sistema de niveles o ventas de un producto particular, etcétera, y logran impactar las emociones, los sentimientos, es decir, es un asunto totalmente almático en el que una persona que jamás pensó siquiera tener la opción de entrar a un programa de ventas, de la noche a la mañana resulta vinculado y después de tal vez varios años descubre que realmente eso tampoco era su sueño o su expectativa. Muy bien. ¿Por qué lo mencioné?
porque evidentemente también tenemos a muchos ministros enseñando en las plataformas, comillas, púlpitos, enseñando palabra emocional, palabra almática, y utilizando la Biblia para atraer a los creyentes, en comillas, como enseñanzas motivacionales. Pero realmente no se hace uso de la palabra para enseñar lo que hoy en nuestro tercer nivel utilizamos o estudiamos mejor, la parashá, que es maravilloso el estudio de parashá, las 54 parashot del año, maravilloso, profundizando, haciendo una auditoría escritural y revisando textos que muy seguramente los hemos leído, pero que nunca habíamos logrado llegar a la profundidad a la que estamos llegando, y aún todavía, si soportamos un poquito de la presión hablando de profundidad, podemos aún seguir descendiendo a la profundidad de la palabra y encontraremos todavía aún mayor revelación en todo esto. Muy bien, mis amados hermanos. Para el día de hoy continuaremos nuestro estudio de parábolas y vamos a retomar nuestro texto de base, libro de Mateo, en el capítulo 13, lo tengo que leer porque para las personas que nos acompañan por primera vez al programa hoy, de hecho, bienvenidos. Estamos en el capítulo 13 del Evangelio de Mateo y leemos. Aquel día salió Yeshua de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Entonces, verso 10, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Y Yeshua le respondió, les dijo, porque a vosotros, por favor subraye este texto que será nuestro estudio para el día de hoy, a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Qué importante. A vosotros os es dado a conocer el misterio del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Por qué a ellos no? Porque a cualquiera que tiene se le dará, y vamos a hablar de este aspecto, y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Porque eso les habló por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Y nos indica un texto del libro de Isaías en el capítulo 6, verso 9 al 10, en el que nos habla de quienes quieren oír y quienes no quieren oír, etc. Muy bien. En este contexto de lo que hemos estado desarrollando en esta primera parte, vamos a considerar, en primer lugar, mis amados hermanos, que las parábolas que Yeshua nos presenta, en primer lugar, tienen un propósito, y lo acabamos de leer. El primer propósito y el fundamento de hablar en parábolas es esencialmente revelar a sus discípulos, por favor, a sus discípulos, los misterios del reino de Mashiach. Este es el propósito esencial de las parábolas. Entonces vemos, lo voy a repetir según el texto, dice, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Por qué a ellos no? Porque ellos teniendo ojos no ven y ellos teniendo oídos no escuchan. Y hacíamos ayer una reflexión respecto a este mismo tema, indicando que hasta nuestros días hoy tenemos a tantas gentes, pero a tantas gentes, entre ellos muchos seguramente cercanos, nuestras propias familias, nuestros amigos más cercanos, nuestra comunidad, en la que se hacen tantas preguntas. Hermanos, ¿ustedes por qué es que no comen cerdo? ¿Quién dijo que era prohibido comer cerdo? Eso ya fue abolido, eso ya la palabra, la gracia, etc. Pero ¿por qué ustedes están celebrando Shabbat? Eso es un asunto de judíos, eso ya, la Torá también ya fue abolida, en la cruz Yeshua dijo que todo estaba consumado. Y empezamos a entender a tanta gente que teniendo ojos no ven y teniendo oídos no escuchan. Por eso cuando llego a este punto con tantos hermanos que me hacen esta reflexión, les digo, hermanos, todos tenemos un tiempo. Yo mismo en alguna ocasión juzgué y critiqué todas estas situaciones. Yo mismo decía la Torá fue abolida. Yo mismo lo prediqué, yo mismo lo enseñé, hermanos.
porque eso fue lo que me enseñó una teología, eso fue lo que me enseñó un estudio teológico, hermenéutico, exegético, eso fue lo que me enseñó una denominación, eso fue lo que me enseñaron en un concilio, etcétera. Eso es el segundo nivel por el que muchos de nosotros hemos pasado. Pero por lo tanto, cuando el Eterno nos permite abrir nuestros ojos, abrir nuestros oídos, dígalo conmigo, ojos abiertos, oídos despiertos, entonces escuchamos el sonido de la trompeta. Ese silbido que nos llama y nos dice, tú eres casa de Israel, tú eres hijo escogido, elegido. Hay una palabra, no puedo entrar allí, la voy a mencionar porque ya el estudio lo tengo preparado y lo voy de hecho a presentar en otro momento. En el libro de Romanos, por ejemplo, se nos dice que hemos sido predestinados. Esa es una palabra muy delicada porque la palabra predestinación, y voy a hacer este pequeño paréntesis, la palabra predestinación en la traducción que tenemos en nuestras versiones en español, esa palabra predestinación realmente tendríamos que considerarla. Probablemente el original viene de una palabra griega, prorizo, que lo que realmente significa es llamados, escogidos, guardados, apartados, seleccionados, establecidos, determinados. Y por supuesto, desde la creación, cuando el Eterno creó a un varón, a uno, Adán, que lo tomó de la tierra, Adama, y le entregó todo para que lo guardara y lo disfrutara, y en Génesis, Bereshit capítulo 1, verso 28 lo bendice y luego le entrega a esa mujer como su ayuda idónea, y de esta pareja hasta nuestros días solamente hubo un hombre creado del polvo de la tierra. La mujer establecida de la costilla, entonces ella por eso tiene una característica, como dice la pastora Pili, un cableado diferente, muy interesante. Pero realmente nosotros hemos sido seleccionados, llamados, escogidos desde el momento de la creación a través de Adán por el resto de la humanidad. Luego se da un pacto en Abraham, ustedes recuerdan, después de la experiencia de Noé, aparece en el recorrido histórico Abraham, y con Abraham hay un pacto, y entonces en ese pacto se nos dice que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Benditas todas las familias de la tierra, sí, pero ese todas está también, hay que hacerle una auditoría a esa palabra todas, porque ahí la palabra todas se refiere, a toda la creación, por supuesto, desde Adán, desde Adama, desde la tierra, pero todas siempre y cuando, por favor, siempre y cuando reconozcamos a Yeshua, Mashiach, nuestro Mashiach, como nuestro Redentor. Yo sé que mi Redentor vive porque en Romanos capítulo 10, verso 9, hemos declarado con nuestra boca, hemos confesado con nuestra boca, hemos expresado de viva voz que yo creo en Mashiach, y yo creo que Él murió y resucitó, y yo sé que Él vive. Entonces, en esa expresión, todos los secretos y los misterios del reino de los cielos han sido dados para aquellos que ven y escuchan, que abren sus ojos y abren sus oídos. Esta palabra en particular, misterio, viene también de una palabra griega, musterión. Y esta palabra musterión lo que representa es que existe una verdad, por favor dígalo conmigo, una verdad espiritual que había estado, no sé si utilizar la palabra oculta, o tal vez mejor, está reservada preferencialmente para aquellos que realmente la buscan, para que cuando el entendimiento, cuando la renovación de mi mente, cuando yo esté en la mente de Yeshua, pueda encontrar esos misterios del reino y que sea revelada. Y en estos postreros días, dice la palabra, esa revelación está presente hoy para nosotros. Amén. Así que, cuando vamos a estudiar minuciosamente las parábolas de Yeshua, nos daremos cuenta de los misterios que cada una de estas parábolas encierra y que trae consigo semejanzas a nuestro diario vivir, a nuestro diario acontecer, a nuestra cotidianidad en el hogar, en la familia, en el trabajo, en la comunidad, en cualquier actividad que realicemos. Hay una semejanza de vida que tiene que ver con el reino de los cielos. Y entonces, como vimos cada una de estas parábolas, por ejemplo, en la parábola del sembrador,
que aparece aquí en el primer lugar, nos damos cuenta que se suceden una serie de acontecimientos que tienen diferentes resultados en el corazón de los hombres. Y esa parábola tiene que ver particularmente con cómo siembras, cómo cosechas. Si cuidas lo que siembras, si no sabes sembrar adecuadamente en el lugar correcto, en el tiempo correcto, si no tienes la semilla correcta, es necesario que esa semilla muera. La semilla debe morir para que a su vez pueda germinar, etcétera, etcétera. Ahora, en ese proceso nos damos cuenta, por ejemplo, en la parábola del trigo y de la cizaña, y nos muestra cómo los hijos de Adonai crecen en medio de un tumulto de gente que, si lo puedo decir entre comillas, presentan una hipocresía, una cara aparente, una cara social, una cara de una sonrisa, decimos de oreja a oreja, pero realmente su vida está en caos, sus hogares están en caos, su economía está en caos. Y lo único que queremos es presentar una apariencia y mostrarle a la gente que todo definitivamente está bien, cuando realmente las cosas navegan supremamente mal. De tal manera que en medio de todas estas circunstancias, los creyentes vemos que cada uno, según el camino, según la semilla y según la ubicación, entonces podrá crecer. Y estamos rodeados de una cizaña. Esa cizaña tiene que ver con la envidia, con el celo, con el egoísmo, con la murmuración, con la shonará, con todo aquello que contamina, que no nos parece, que esto no estoy de acuerdo, que así no puede ser, y expresamos de voz palabras que traen un daño terrible a nuestras vidas. Cuando hablamos del gobierno y el presidente y los gobernadores. Pero por favor, en los países donde existe una elección popular democrática por demás, y se tiene la posibilidad del derecho al voto, y hemos participado del voto, es que es interesante, hermano, perdón que haga este punto, esta pausa. Nosotros, los países donde ejercemos la democracia, tenemos el derecho a elegir y ser elegidos. Pero ¿qué sucede? Elegimos emocionalmente. No elegimos con sabiduría, no elegimos con entendimiento. Elegimos simplemente por orgullo, por vanidad, por negocio o por interés. Y lastimosamente, cuando elegimos en ese orden de ideas, elegimos mal, muy mal. Y cuando a quienes elegimos con nuestro voto de manera inapropiada, de manera inoperante, de manera sin discernimiento, y ahora ese elegido está en la posición de autoridad, pues si está en posición de autoridad, nosotros estamos en posición de sujeción. Por lo tanto, tenemos que sujetarnos a esa autoridad, parezcanos o no, estemos de acuerdo o no, fui parte de ese voto y elegimos. Entonces, hoy en la democracia, ¿qué tenemos? Tenemos a una gran mayoría que decimos voto en blanco o no participo del voto. Por favor, si no participas del voto o votas en blanco, le estás dando credibilidad al que eligieron inapropiadamente. Por lo tanto, no tienes la opción de quejarte. No tienes la opción de denigrar o de causar crítica y calumnia y murmuración a un gobierno por el que ni tú elegiste ni ejerciste tu derecho, por lo tanto diste la opción de que otros lo hicieran por ti. Esto es un poco lo que la parábola del trigo y la cizaña nos está tratando de enseñar. Nos muestra cómo los hijos de Adonai crecemos en este mundo perverso, en un mundo contaminado, un mundo en el que los mismos creyentes, y voy a hablar de creyentes en el segundo nivel. Quisiera pensar con mucha emuná, por favor, que los creyentes en el tercer nivel, en el nivel de Torah, estamos, si me permiten la expresión, en otro piso térmico. Es decir, que ahora estamos entendiendo lo que significa ser un hombre kadosh, ser un kohanim, ser un verdadero hombre íntegro. La pastora Pili nos ha estado enseñando en algunos charlas, en sus mensajes con las mujeres particularmente. Bueno, voy a traerlo a colación porque en realidad la conversación fue para las mujeres. Y nos está hablando de lo que significa la honestidad y de lo que significa la integridad. Puede ser que haya muchas gentes que sean realmente muy honestas, pero la pregunta ¿es íntegro? Pastor,
¿Qué diferencia hay entre honestidad e integridad? Bueno, y la pastora compartió un ejemplo que de hecho me pareció muy interesante y lo voy a compartir porque estoy mencionando ligeramente cómo las parábolas nos dan una enseñanza y estoy mencionando puntualmente el trigo, la cizaña y cómo el creyente vive rodeado de este tipo de cosecha o de cultivo. La pastora mencionó el ejemplo de un hombre quien fue a un sitio, a un motel con una mujer y estando allí en el lugar, ordenaron a ese sitio una pizza. Cuando trajeron al servicio la pizza, entonces ellos al destapar la pizza no encontraron la pizza, pero lo que encontraron fue fajos de billetes, vamos a decir, $1.000.000. Cuando esto sucede, la mujer le dice a este hombre, wow, $1.000.000. Es increíble cómo íbamos a pensar que en este lugar fuésemos a recibir ese dinero. Ahora tenemos dinero suficiente, se nos arregló la vida. No hay problema, esto es una maravilla. A lo que el hombre le dice, discúlpame, no es correcto, ese dinero no nos pertenece. Voy a llamar al sitio de la pizza, probablemente se equivocaron, a lo mejor esta es parte de su negociación, de su empresa, y se equivocaron y nos dieron la caja equivocada. Yo debo regresar ese dinero no es nuestro, pero ¿cómo se te ocurre? No es culpa nuestra si ellos se equivocaron o no, el dinero llegó a nosotros, esa es nuestra oportunidad. El hombre definitivamente no acepta y no permite esta situación. Por lo tanto, decide llamar a la pizza e informa lo que ha sucedido. Ustedes nos ordenamos un servicio de pizza y ustedes nos trajeron el servicio, pero en la caja que nos entregaron no había pizza y lo que había era un gran número de fajos de dinero, hay mucha cantidad de dinero, probablemente, repito para mi ejemplo, $1.000.000. El hombre de la pizza, el de la pizzería, el propietario de la pizzería, el manager, sorprendido de la honestidad de este hombre, vino hasta el lugar y trajo incluso consigo a los periodistas, a la televisión, para presentar en ese motel a un hombre que había recibido una cantidad enorme de dinero y había tenido la honestidad, la rectitud de reintegrarlo. Esto tiene que conocerlo la gente. Esto es un testimonio extraordinario. Cuando llegó el hombre de la pizza hasta el lugar, entonces quiso entrevistarse con el hombre y darle las gracias y decirle que la prensa lo iba a entrevistar, a lo cual el hombre contestó, le pido por favor retire a toda la prensa de este lugar, por favor. Yo soy un hombre casado, yo soy un hombre que tiene familia y en este lugar la persona que está conmigo no es mi esposa. Espero que hayan captado el mensaje. Honesto, sí, fue honesto. Restituyó ese dinero aún posiblemente pasando por alguna necesidad. Íntegro, por favor. Entonces espero que la moraleja de esta historia, y aquí sí vamos a aplicar de este cuento cultural costumbrista, nos lleve a una reflexión entre lo que significa honestidad y entre lo que significa integridad. Muy importante. Entonces, otra de las parábolas que vamos a estar compartiendo un poco más adelante es la parábola de la red. Esa parábola de la red es tan extraordinaria y nos enseña cómo será el juicio de los incrédulos y así sucesivamente. Cada una de las parábolas que nos vamos a tomar el tiempo de estudiar de manera individual, entonces cada una de ellas está siendo entregada a los discípulos y van a ser explicadas oportunamente por nuestro maestro, por nuestro Moré, por Mashiach, y nos indicará en cada una de ellas cuál es el misterio del reino que están encerradas en sí mismas. Pero hay algo interesante. Dice la palabra en el primer libro a Corintios, en el capítulo 2, verso 14. Por favor, tome nota del texto. Pero el hombre natural no percibe las cosas del espíritu, del Ruach, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente,
Por lo tanto, las parábolas de Yeshua, cuando las desarrollemos, tenemos que tener claridad que no las podemos considerar en el aspecto humano, filosófico, humanista, con el pensamiento de la lógica humana, sino que tenemos que subir a un nivel espiritual donde el Ruach Kodesh nos hable con claridad a nuestros corazones y nos quite cualquier incredulidad o cualquier juzgamiento para el que somos tan rápidos de expresar, y de esta manera poder entender verdaderamente qué es lo que el Eterno nos está entregando y espera y considera que nosotros debemos comprender. Esta es nuestra primera parte, mis amados hermanos. Vamos a una pausa y ya regresamos. Estudio Bíblico Maná, modalidad en línea. Este programa está dirigido a personas interesadas en el estudio sistemático plural y con una perspectiva hebrea de la Torá, la Tanaj, el Brit Hadashah. El diplomado está dividido en módulos. Cada unidad tiene una duración de 16 semanas. Cada semana, el alumno tendrá que realizar tareas y actividades sobre el tema para poder acreditar la unidad. A lo largo de cada módulo, al estudiante se le asigna un líder para apoyar el crecimiento del estudiante en su jornada de aprendizaje. Comunícate con nosotros por medio de nuestro correo electrónico israelcasaintegral@gmail.com para más información. Muy bien, mis amados hermanos, vamos a continuar con la lectura en nuestro texto base en el libro de Mateo, en el capítulo 13, y vamos a tomar nuevamente estas porciones del verso 12 y 13. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Vemos entonces que el segundo propósito por el cual ahora Yeshua habla al pueblo en parábolas y sus discípulos se inquietan y preguntan, ¿por qué les estás hablando en este idioma que evidentemente ellos no van a poder entender? Entonces nos daremos cuenta que el maestro lo que está diciendo es que para todo aquel incrédulo que tiene ojos y no ve, que tiene oídos pero no escucha, definitivamente que se queden con lo que tienen en su corazón. ¿Cuánta gente, mi amado hermano, tú conoces a tu alrededor que están pasando precisamente por esta circunstancia? Y en particular, en muchos de los casos, nuestras propias familias. Nuestras propias familias saben que hoy tú estás celebrando Shabbat, que estás guardando el día de reposo, que estás, posiblemente algunos de ustedes utilicen un talí, probablemente muchos de ustedes hoy, obviamente en el tercer nivel, participamos de las convocatorias de Levítico 23, celebramos Pesach, Yom Teruah, Purim, Yom HaKippurim, celebramos Yom Kippur, Sukkot, etc., Shavuot y demás. Y cuando todo esto pasa, la gente dice, se judaizaron, los perdimos. O nos tratan de muchas cosas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Pero por qué sucede esto? Porque obviamente tienen ojos, repito, pero no ven. No ven las maravillas que el Eterno nos ha entregado a través de su Kadosh Torah, de su palabra. Por lo tanto, alguien podría pensar que esto que nosotros estamos viendo realmente no es un asunto de que podamos nosotros comprender, ni entender, ni ver, y que ni siquiera me llama la atención hacerlo, porque lo único que estamos recordando de alguna manera en el subconsciente es que el evangelio que se ha enseñado es un evangelio, solamente hablamos de salvación, y eso es todo. Para muchos, probablemente lo único que buscan en una congregación es tener un tiempo de oración, pedir a cambio un favor al Padre, esperar un milagro, que es lo que usualmente pasa, y ya, creemos que estamos haciendo la gran cosa. Aún muchos de nosotros, estoy seguro que estando en nuestro segundo nivel, visitamos la iglesia, congregación, asamblea, como la quieras llamar, la visitábamos puntualmente, segundo nivel, el día domingo, presentábamos una ofrenda, probablemente dábamos algunas palmas, los que eventualmente podían estar en ese nivel, porque tal vez muchos simplemente iban a la iglesia a cruzarse de brazos, probablemente a hacer una pequeña siesta y decirle al pastor que si ya era hora de ir terminando. Por lo tanto, mis amados hermanos,
A ese tipo de personas ya no les es importante el reino de los cielos. Esto es para aquel que teniendo en su corazón una palabra, una esperanza, una llama de vida, a ese que tiene se le dará más. Y nosotros que venimos del segundo nivel y aprendimos a conocer los textos, a buscarle en la Biblia, a leer algunos pasajes, aprendimos de memoria seguramente unos cuantos versículos, pues ahora el Eterno en nuestro nivel 3, estudiando la Torá, estudiando Parashá, estudiando Tanakh, estudiando más en detalle y escudriñando las Escrituras, nos daremos cuenta que ahora habíamos pasado por una penumbra, por un engaño incluso de carácter teológico en el sentido de que nos habían negado. Yo recuerdo preguntar alguna vez, ¿por qué no guardamos nuestro día de Shabbat si es lo que la palabra enseña? Y por supuesto inmediatamente el pastor me dijo, eso fue abolido, eso ya no existe, eso es el antiguo pacto o el antiguo testamento, eso es un asunto de los judíos. Probablemente a muchos de ustedes les ha pasado exactamente lo mismo. Ahora, vemos que esta palabra dice, porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y pareciera ser que es injusto hacer esta mención que estamos leyendo como Machía lo expresó, pero realmente lo que nos está indicando es que es un proceso al contrario, muy justo. El que tiene la llama encendida, el que tiene el silbido de la trompeta, el que está apasionado con la lectura de la Torá, el Eterno te dará más y te dará más y te dará más. No estoy hablando de conocimiento, hermanos. Yo no estoy hablando de hablar hebrañol, de conocer unas cuantas palabras en hebreo y pensar que porque yo conozco algunas palabras en hebreo ya estoy pues súper hebraizado. No. Yo prefiero, con todo mi corazón se los digo, hermanos, me encanta el hebreo, estoy repasando mis textos en hebreo, estoy tratando de aprender hebreo como aprender cualquier otro idioma, pero prefiero hablar en español porque estoy dirigiendo mi mensaje a un grupo de personas en español y en particular a aquellas personas nuevas que vienen en este proceso de segundo a tercer nivel. ¿Y de qué me sirve estarles hablando en hebrañol o querer presumir de conocer ciertas palabras en hebreo cuando realmente eso habrá tiempo para todo esto? Por ahora concentrémonos en nuestro idioma y aprendamos en nuestro idioma porque creceremos y creceremos en el tiempo oportuno, porque aquí la promesa está dada. Para quienes tenemos esta pasión por la Kadosh Torah, entonces el Eterno nos dará más y más y más y más. Para ello, ¿qué nos pide el Eterno? Que tengamos, por supuesto, dedicación, que tengamos pertenencia, que tengamos identidad y que tengamos identidad como pueblo escogido, como pueblo llamado, como pueblo elegido, comillas, no como el pueblo predestinado. Y saben, estaba preparando el tema para el Congreso EHAD que está esta semana, pasado mañana damos comienzo. Y vamos a tener un tema muy interesante. Todo el Congreso está enfocado en el concepto de lo que es la identidad. Y hablando aquí en casa, a la hora de los alimentos con nuestros hijos, para el Eterno pastores, compartía y yo les mencioné, tengo en mi corazón presentar un tema sobre predestinación. Esa palabra vino a mí hace 2 o 3 meses y empecé el estudio de predestinación, con la idea justamente de presentarlo aquí a través de Torah al instante. Sucedió, mis amados hermanos, que en ese proceso de predestinación me encuentro que la predestinación tiene un origen de carácter griego. ¡Wow! Perdónenme que tome este momento porque estoy refiriéndome a los que van a recibir más. Cuando empiezo a encontrar que la predestinación tiene realmente una historia, un trasfondo griego y fue traído a colación a nuestros textos bíblicos, partiendo de varios conceptos del calvinismo, de esa historia de Platón y la filosofía y demás. Ya lo verán ustedes en detalle en otro momento. Entonces me causó mucho más interés el tema. Y la verdad, llamé a varios amigos, maestros, muy queridos, y les hice preguntas. Hermano, me gustaría conocer tu apreciación respecto a este tema. Algunos de ellos me dijeron, bueno, mira, la verdad no tengo propiamente una enseñanza específicamente hablando de este tema, pero me parece un tema interesante y creo que se despertó un interés entre varios de nuestros amigos maestros y empezamos a estudiar sobre el tema. Pero sentado en la mesa con mi hijo Sebastián y bueno, con mi hijo Camilo, ustedes saben,
pastores. De pronto Sebastián, mi hijo, me dice: papá, ¿tú recuerdas la historia de José, el hijo de Jacob de Israel? Cuando estuvo en Egipto y vinieron sus hermanos a comprar los alimentos, José los reconoció. Ellos no reconocieron a José, pero José reconoció obviamente a sus hermanos. Número uno. Número dos. Pasaron varias circunstancias allí, usted conoce la parashá por demás, pero finalmente José llegó a un momento en el que no resistía, ya no soportaba guardar su secreto, su identidad. Para ellos era el virrey, para ellos era un egipcio, su presentación física, sus vestiduras, su lenguaje, todo era representativo del pueblo egipcio. ¿Qué podían pensar estos hebreos, casa de Israel, familia de Israel, que a quien tenían justo frente a él era nada más y nada menos que su hermano José, el soñador, a quien ellos conspiraron y procuraron matarle? Finalmente, cuando lo arrojan a ese pozo, no se sabe si Judá realmente procuró salvarle la vida o realmente lanzarlo a ese pozo infestado de escorpiones y serpientes podría ser la muerte más rápida que podía tener. Recuerden el parashá, ya lo estudiamos en el parashá. Excelente el tema. Me apasiona la vida de José. Sin embargo, la historia nos narra que fue vendido José como un esclavo y llevado a Egipto, y usted ya conoce toda la historia. Llegó un momento en que José no soportó más estar frente a sus hermanos y guardar ese secreto de su identidad, su verdadera identidad como casa de Israel, su verdadera identidad como un hijo de Jacob, Israel. Así es que lloró con sonidos y muy fuertes. Dice que todo Egipto escuchaba. La casa del faraón se enteró de las lágrimas que producía el dolor, la aflicción que tenía José. Pero a donde quiero llegar con el punto es que cuando José finalmente revela su identidad a sus hermanos, inmediatamente él les da una palabra y les dice: no se preocupen por lo que hicieron, no tengan carga, no sientan culpa con lo que pasó, porque esto que sucedió, Adonai, Baruch Hashem, nuestro Padre eterno, lo permitió, lo estableció para que yo pudiese preservar la vida. Y haciendo el comentario mi hijo Sebastián sobre esto, amén, vino a mi corazón una revelación tan maravillosa, porque yo necesitaba encaminar el tema de la antes de destino, antes del destino, de cómo esto podía pasar, y encontré esa revelación. ¿Me están captando lo que quiero significarles, mis amados hermanos? Dice este texto: porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Y cuando escuché esa voz de mi hijo Sebastián diciendo esta palabra, esto vino una iluminación extraordinaria a mi corazón. De hecho, que todo el tema que ya tenía preparado para el Congreso de HAT, definitivamente tuve que cambiarlo. Tenía una inmensidad de textos bíblicos y muy seguramente los voy a compartir con ustedes aquí en Torah al instante. Pero definitivamente me vi forzado a cambiar todo el contexto desde el punto de vista histórico de Platón, de Grecia, de Hermógenes, de Calvino, de toda Hermejoniano, toda esta historia. Definitivamente tuve que cambiarla y concentrarme en este momento en el que José dice: ustedes no tienen culpa, ya todo estaba preparado. De antemano el Eterno ya había dispuesto que esto tenía que suceder. Amén. Entonces repítalo: al que tiene, a cualquiera que tiene, se le dará más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y esto es un punto muy preocupante, hermanos. Porque la mayoría de gentes a nuestro alrededor, repito, en particular muchos de nuestras propias familias, ¿qué tienen consigo? Una religión, como dice la Biblia, una ramera, una religión que no tiene ninguna esencia, una religión vacía,
una religión idolátrica, una religión emotiva, una religión totalmente emocional, y por lo tanto no tienen la luz, por lo tanto no tienen la emuná, por lo tanto pueden rezar, y no hay cambios en su vida, no hay cambios en su mente, no hay cambios en su familia, no encuentran la paz, no encuentran el shalom bay, no existe todo esto, porque su religión no fue hecha para esto. Su religión fue para mantenerlos en la oscuridad, para mantenerlos ciegos, para mantenerlos sordos. Por eso Yeshua dice: a estos ciegos que tienen ojos y no ven, a estos sordos que tienen oídos y no escuchan, lo que tienen les será quitado, porque definitivamente solo aquellos que ven y escuchan, abren sus ojos, ojos abiertos, oídos despiertos, conocerán los secretos del reino de los cielos. Por lo tanto, mis amados hermanos, una persona emprendedora, una persona trabajadora, una persona dedicada, una persona laboriosa, una persona que invierte el tiempo en prepararse, que no descuida su estudio bíblico, que no descuida su módulo, que no descuida su lectura. Esta mañana recibí una llamada muy interesante de uno de nuestros hermanos discípulos de Israel, Casa Integral en Europa, y me decía: pastor, recomiéndeme por favor literatura. Tengo un sinnúmero de libros que realmente son libros con sentido totalmente empresarial, secular, y ahora quiero que mis libros sean libros de Torah. Quiero estudiar, quiero aprender. ¡Wow! Pues esa petición significa que al que quiere, al que se entrega, al que se dispone, al que tiene su corazón abierto, ojos y oídos abiertos, entonces recibirás más y recibirás más. Ahora, ¿por qué recibimos más? Porque obviamente tenemos que dar más. Cuando nuestro vaso se llena, la única manera para que el vaso se vuelva a llenar es desocuparlo. Y desocuparlo significa que tenemos que ir y compartir y enseñar y dar testimonio. Y entonces nuestro vaso se llenará nuevamente e iremos nuevamente y continuaremos llevando la palabra. De esta manera nos habla el Eterno en este mensaje y nos dice: porque aquellos que actúan por soberbia, aquellos que actúan por religión, aquellos que actúan por emoción, aquellos que actúan según su propio pensamiento, su propia razón, pues entonces sencillamente la parábola no tendrá sentido para ello. Dice entonces: por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo, mis amados, no oyen. Así es que las parábolas que estamos empezando a desarrollar, mis amados hermanos, veamos nuevamente en el verso 14 y en el verso 15, dice: no, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Esta es la palabra profética de Isaías en el capítulo 6 y en el verso 9. Pero ¿qué pasa con esto, mis amados hermanos? La parábola tiene un cumplimiento profético. La palabra tiene un cumplimiento profético porque esa es la bendita Kadosh palabra de nuestro eterno Padre. Y ese cumplimiento profético viene a nuestra vida cuando nosotros permitimos que la grandeza de la palabra adquiera vida, sea vida, iluminación en mi corazón y yo pueda transmitirlo a otras personas. Saben, mis amados hermanos, yo recuerdo, y perdónenme que repita tanto este mismo texto, pero yo recuerdo que mi primer texto bíblico fue Josué capítulo 1, verso 8 y 9 en adelante. Y a ti te digo, esfuérzate y sé valiente, y no temas ni desmayes, porque yo, Adonai, estaré contigo a donde quiera que vayas, yo te cuidaré, yo te protegeré, ningún arma será levantada contra ti, y entonces empezarás a seguir el propósito de tu palabra, y meditarás en esta palabra de día y de noche, y entonces nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, y entonces haré prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y creo que con ese solo texto bíblico guardado en mi corazón, almacenado en mi corazón, haciéndolo vida, entonces este tiempo profético se ha cumplido en mi vida, en mi hogar, en mi matrimonio, en mis hijos. Estamos viendo el precioso tiempo que el Eterno tiene para con nosotros. Ahora, finalmente en el verso 16 y 17 que no hemos leído, vamos a cerrar hoy esta parte con este tema, dice: pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Bienaventurados. Esa palabra bienaventurados aquí tiene una profundidad extraordinaria,
Por eso hablamos de las bienaventuranzas. Y ya tengo en el canal aquí en Radio Génesis 128, si usted busca el tema de las bienaventuranzas, ya lo enseñé, ya lo compartí, ya lo expliqué. Si es necesario que volvamos a retomar el tema en otro momento, lo haremos, seguramente lo vamos a hacer. Acabo de subrayar bienaventuranzas para acordarme que probablemente volvamos a tratar el tema. Y vino inmediatamente a mi corazón que un hermano me escribió, hermano, espero que sea un hermano varón, no sé si es un hermano varón o una hermana, me escribió y me dijo: pastor, ¿usted por qué recomienda con frecuencia que subraye, que marque, que resalte, si es la Biblia, es la palabra de Dios, es la palabra santa? Bueno, evidentemente estamos absolutamente de acuerdo. Amén. Pero a ver, mis hermanos, debemos tener una Biblia. Yo tengo una Biblia especial que es mi Biblia para predicar, para enseñar. Tengo algunas versiones para estudio, hebreo, versión paralela, etc. Tengo Biblias comentadas, en las que hay comentarios, textos de estudio. Y tengo una Biblia como esta, que es una Biblia de estudio. Digo de estudio en el sentido de que esta Biblia, el Eterno sabe que desde el momento en que la abrí, fue escogida, seleccionada, especialmente para hacer mis estudios. En este libro subrayo, en este libro utilizo mi resaltador, en este libro marco el día, la hora y el momento en que el Eterno me dio esta palabra, y esta Biblia es mi especial tesoro. Entonces tenemos que ser disciplinados en algo así. No significa que esta sea más santa o menos santa que la otra. La palabra es santa. No es el papel, no es el documento, es la palabra. Aunque esta es la escritura, la palabra escrita de Adonai aquí, pero esta palabra está escrita para que yo la escudriñe, para que yo la tome, para que yo me apropie de ella. Y cuando yo hablo mi Biblia, y creo que no la tengo aquí en este momento, mi primer Biblia, hace 25, 27 años. Mi primer Biblia, que la tengo conmigo, y se las enseñé en un programa anterior. Cuando abro esa Biblia, está absolutamente marcada por... No hay una página que no tenga una marca, una fecha, un día, una señal. Y cuando yo la reviso y veo la fecha, puedo decir: esta palabra me la entregó el Eterno hace 19 años. Estábamos en tal ciudad o en tal país y allí recibimos esta palabra. Fíjate, fue este día, a tal hora, en tal lugar, y la palabra me la dio tal persona. Eso es maravilloso, hermanos. Entonces, no sientan ninguna carga u opresión o estén cometiendo el gran pecado porque estás marcando, subrayando tu Biblia. Tengo mi Biblia de estudio, tengo mi Biblia de predicar, tengo mi Biblia de subrayar, de marcar, de tareas, por supuesto, y amo, por supuesto, mi Biblia de tareas. Muy bien. Entonces, finalmente la parábola nos dice que tenemos bienaventuranzas. Vamos nuevamente al texto. Mateo capítulo 13, verso 16. Dice, léalo conmigo: pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Amén. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Amén. Entonces, ¿cuántos hombres del Eterno, profetas en el Tanaj, desearon alguna vez tener cerca esta preciosa palabra que hoy el Eterno nos dispone en nuestros corazones? ¿Cuántos hombres y en cuántas familias? Cuando hablo de hombres estoy hablando genéricamente al hombre y a la mujer. ¿Cuántas personas tienen en sus casas una, dos o tres o más Biblias que nunca jamás han sido abiertas, que nunca jamás han sido leídas en una sola página? ¿Cuántas personas tienen en sus casas una Biblia que alguien en algún momento les entregó o ustedes simplemente la compraron, la adquirieron en algún lugar? Y sin embargo algún día la abrieron y dijeron: bueno, tanto que hablan de la Biblia, voy a empezar a leer la Biblia. Y pensamos que leer la Biblia es un ejercicio literario, gramatical, de lectura normal, y empezamos en el principio. Entonces nos vamos al libro de Bereshit y empezamos a leer. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada, vacía y en tinieblas, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas.
Y cuando llegamos ahí, no entendemos absolutamente nada. Por lo tanto, decimos, no, esto no. Yo no puedo leer esto porque definitivamente esto no tiene sentido. La lectura de nuestra Biblia es tan diferente a leer un libro literario de un actor normal, un ser humano. Por favor, para que podamos entender el contenido de la palabra y el misterio que la palabra tiene para con nosotros y que nos sea revelado, debemos entender que cada autor, inspirado por el Espíritu, como lo dice el libro de Timoteo, es la palabra de Dios viva para nosotros. No lo podemos leer si no hay un Espíritu que nos permita entender de manera sobrenatural lo que la Biblia, la palabra, nos está enseñando. No podemos entender la literatura bíblica de la palabra de Adonai si mi espíritu no está conectado con el Rúa de mi Padre. Entonces, para ello es necesario, miren, esto es interesante, ustedes recuerdan a un hombre llamado el centurión. El centurión, dice, es un hombre del Imperio Romano. El Imperio Romano es el imperio evidentemente más corrupto, más dañino, más perverso que ha podido existir sobre la faz de la tierra. Probablemente muchos pensamos que el tiempo del Holocausto, Hitler y toda esta historia de Alemania fue una perversión. Sí, de hecho lo fue. 6 millones de pueblo judío en el Holocausto. La Inquisición fue otro tiempo bárbaro para nuestro pueblo judío. Y ha habido muchas otras historias que tienen que ver con la muerte del pueblo judío, pero hasta nuestros días el pueblo judío permanece. Desapareció el imperio griego, desapareció el imperio romano, desapareció el imperio mongol, desaparecieron los imperios persas, los hititas. Todos estos imperios sobre la faz de la tierra han desaparecido. Pero el pueblo escogido, el pueblo elegido, el pueblo llamado, el pueblo que ha sido delegado para cumplir el propósito de Adonai, la niña de los ojos de Dios, de nuestro amado Hashem, estamos presentes hasta nuestros días. Y digo estamos porque somos casa de Israel, tenemos una identidad. Una identidad. Entonces, este centurión es un hombre de autoridad. Es un hombre de autoridad que está bajo autoridad. Y cuando yo le digo a un soldado, ve, él va. Y cuando le digo, venga, él viene. Y cuando yo le digo, haga, él hace. Está bajo sujeción, bajo autoridad. Pero está bajo autoridad propiamente del centurión. En primera línea de mando, sí. Pero realmente ese hombre está bajo autoridad más que bajo la ordenanza del centurión. Está bajo la autoridad del César. Ese soldado sabe que al obedecer al centurión, su jefe inmediato, evidentemente está obedeciendo al emperador romano. Y es interesante que el texto narra que el centurión vio el momento en que Yeshua se acerca y sana a una persona enferma. Y cuando el centurión ve esto, se impresiona porque ya de oídas había escuchado de Yeshua. Entonces se acerca y le dice, Yeshua, maestro, tengo a un hombre en casa que necesita de sanidad. Y Yeshua le dice inmediatamente, dime, ¿dónde es? Vamos a ir. Y el centurión le dice, no soy digno de que entres en mi casa, no es necesario que vayas conmigo, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Solamente di la palabra. Y en ese mismo momento Yeshua se impresiona, y por favor resalte esto, es el momento en que Yeshua se impresiona, dice, nunca he visto a un hombre con tanta emuná, con tanta identidad como este romano centurión. Ni siquiera en Israel, ni siquiera entre mis discípulos, ni siquiera entre mi propio pueblo de judíos, he visto a un hombre que tenga tal convicción, tal fe, una fe de que solo con tu palabra, solo basta tu palabra y mi siervo sanará. Esto es apasionante, hermanos, porque si estamos observando en esta historia tan maravillosa de las parábolas, nos daremos cuenta que las parábolas nos tienen mucho que decir. Las parábolas
para hacer ya un pequeño cierre de 5 minutos, si me permiten, por favor. Entonces entendemos que esa parábola, ese es un término que nos dice que hay una comparación de algo que vivimos permanentemente en nuestros trabajos, en nuestra vida, en nuestra familia. Y esa parábola en un relato muy corto, porque las parábolas, si usted lo nota, mis amados hermanos, sé que la han leído, son relatos muy cortos, de una manera histórica, de una manera sencilla, que realmente nos invitan a encontrar una respuesta espiritual a nuestra vida. Y vemos que esa parábola tiene un sentido de verdad y que cuando Yeshua la enseña, lo que nos está queriendo indicar es que hay una revelación de vida, que hay una revelación de emuná, que hay una revelación de salvación, que hay una expresión en la cual ese mensaje se hace comprensible, se hace útil, se hace sencillo a nuestra vida. Y esa narración de una manera tan breve adquiere nuestro interés, llama poderosamente la atención y nos enseña de tantas maneras sobre tantos complejos asuntos. Tenemos entonces parábolas que nos hablan de experiencias cotidianas, que nos hablan de asuntos como ventas, como sembrar la semilla, de las ovejas, de los deudores, que nos habla de los prestamistas, que nos hablan de tantos relatos que a diario nosotros conocemos. Y cuando escuchamos la parábola, inmediatamente nosotros nos ubicamos en el contexto y sabemos que cada una de ellas está siendo parte integral de nuestra vida. Que cuando podemos escudriñar las parábolas, en algún momento de nuestra vida esa parábola se presentará conmigo, seré parte de ella, la viviré, tendré el carácter de esa parábola guardada en mi corazón y entonces ahora yo sé que tengo una respuesta espiritual frente a esa parábola. En estos días alguien me preguntaba, pastor, por favor recomiéndeme qué debo hacer porque tengo a un ministro, nuestro ministerio tiene a un hombre que está enseñando inapropiadamente la palabra. ¿Debo yo confrontarlo? ¿Debo yo exhibirlo públicamente? Y entonces inmediatamente vino a mi corazón una palabra. No tratemos a otros de la manera que no nos gustaría que nos trataran. Por favor, no entremos en temas inapropiados, seamos siempre muy prudentes. Yo siempre le pido a los hermanos, por favor, prudencia, hermanos, prudencia para hablar, prudencia para escuchar. No seas transmisor de algo que tú realmente no conoces, que alguien te vino con una historia, tú que verdaderamente sabes que esa historia tiene verdad, que verdaderamente sabes que esa es una historia malintencionada, que verdaderamente sabes que a esa historia ya le agregaron una buena parte de otra historia o de otro sentir y de otro pensar. Y cuando hacemos esto, nosotros transmitimos un mensaje y a ese mensaje le añadimos nuestro propio pensamiento, nuestra propia concupiscencia, si lo puedo decir así, y finalmente termina convirtiéndose en una historia totalmente lamentable. 2 minutos para este punto de cierre. Este es un cuento, observen, un cuento. Ya usted sabe la diferencia entre una metáfora, una parábola, un símil, una comparación. Este es un cuento. Un niño, su mami le dijo a este niño, hijo, ve a la plaza de mercado y compra la carne para la casa. Habla con el hombre, con el carnicero, no sé cómo lo llamar en otros países, el hombre de la carnicería, y dile que es la carne que corresponde para nuestra familia. El niño salió en camino hacia la plaza de mercado. Cuando llegó al lugar del carnicero, en la plaza de mercado, le dijo al carnicero, ¿cómo le parece que cuando venía hacia acá, me detuve en el Parque Central y en la catedral del Parque Central, sobre la cúpula de la catedral, vi un ave inmensamente grande, negra, con las alas extendidas, y me causó mucha curiosidad, dijo el niño. El carnicero escuchó atentamente la historia, y el carnicero, a cada persona que vino durante el día, desde las 5 de la mañana a comprar la carne, le contó la historia. El hijo de doña Ramona vino esta mañana a recoger su carne. Y pasando por la plaza principal, cuando se acercó, vio que en la catedral, en la cúpula de la catedral, había un ave inmensamente grande, de color negro, con sus alas extendidas.
Y este comentario empezó a circular y a circular y a circular y a circular, y en menos de unas pocas horas todo el pueblo sabía que ese niño había visto algo absolutamente extraño, anormal. Eso es porque algo muy grave va a suceder en nuestro pueblo. Esa imagen gigante de un ave negra sobre la cúpula de la catedral significa que algo muy grave va a pasar a nuestro pueblo. Entonces, los habitantes de ese pequeño pueblo decidieron recoger todas sus cosas, colocarlas sobre sus carretas y empezaron a salir, a emigrar del pueblo. Y en caravana, carreta tras carreta, carreta tras carreta, empezaron a salir. Hasta que llegaron a un punto justo al río, y cuando llegaron justo al río, entonces había que atravesar ese inmenso puente, un puente muy extenso, y las carretas empezaron a pasar y a pasar y a pasar y a pasar en esa continua hilera. Repentinamente, el peso de las carretas y con tantas personas sobre el puente se derrumbó y arrojó a toda esta gente a las aguas, que finalmente perecieron. El niño, que estaba en casa con mamá, se enteró y le dijo: ¿ves, mami? Yo sí sabía que cuando vi esa ave oscura, negra, sobre la cúpula de la catedral, yo sí sabía que algo muy malo iba a pasar. Espero que hayan captado la historia de este cuento. Así somos, hermanos. Hablamos de algo, creemos en algo, vemos algo, decimos esto y se empiezan a generar comentarios que pueden traer catástrofes consigo. Vean lo interesante, así son las parábolas. Y estamos desarrollando cada uno de los temas de parábolas y quiero profundizar, antes de entrar a cada una de ellas, profundizar hasta el más mínimo detalle cómo es que este instrumento nos lo ha dejado Yeshua Mashiach, nuestro amado Mashiach, para que aprendamos a conocer los secretos del reino de los cielos. Bien, mis amados hermanos, tiempo de Torah al instante. Hasta el día de mañana, muchísimas gracias por acompañarnos. Y por supuesto, por favor, les pido, compartan el video y envíenme sus apreciaciones y sus comentarios respecto al tema que estamos desarrollando. Hasta el día de mañana, mis amados. Shalom, shalom para todos. Muy buen día. Toda Rabá. Hemos presentado Torah al instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un privilegio poder servirles. Contáctanos a nuestro correo electrónico radiogenesis128@gmail.com. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Aquí te dejamos 2 videos que te sugerimos que veas también en nuestra plataforma de Radiogénesis 1.28. Y en la mitad de la pantalla, con tu control remoto, podrás suscribirte a nuestro canal. Gracias por estar en Radiogénesis 1.28, la frecuencia de la familia.